Muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial. México es una de las grandes potencias comerciales del mundo. Es uno de los países cuya economía se encuentra más abierta a los flujos internacionales de bienes y servicios, y el próximo gobierno de México, a partir del 1 de diciembre, tendrá retos muy importantes porque el mundo en esta materia ha cambiado mucho en los últimos 3 o 4 años. Las crisis que se han dado en Europa y la propia crisis global ha forzado que algunos países del mundo comiencen a ver el tema del proteccionismo como una alternativa real. Para analizar estos temas tengo una invitada muy especial, quizá la especialista número 1 que no tiene nuestro país en materia comercial, que es la doctora Beatriz Leisey. Beatriz, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo comenzaríamos esta conversación? A mí me gustaría mucho que nos revelaras un poco cuál es el saldo de la apertura mexicana. México efectivamente sí es uno de esos países que pasamos de ser una economía muy cerrada en los años 50, 60, incluso 70, y digamos del 80 y tantos, finales de los 80 para acá ha sido de los países que se ha abierto más rápido, de manera, como muchos dicen, indiscriminada. Pero ¿cuál es la experiencia, el balance que tú sacas del punto de vista económico para México? Sí, pues el balance es definitivamente positivo. El comercio exterior ha sido uno de los motores principales de crecimiento de la economía de México. Y si uno analiza, por ejemplo, del 2004 al 2011, el comercio exterior y en particular las exportaciones de México son responsables por más del 50% del crecimiento del PIB en México. Concretamente en el 2011 crecimos 3.9%, 2.2% de ese crecimiento es por lo que México exportó al mundo. Entonces es un dato muy importante. En términos de empleo, 1 de cada 5 trabajadores de este país está relacionado con empresas que exportan al mundo. Y sabemos, ya me diste la razón, creo que te interrumpa porque llevamos varios programas en que analizamos que durante la campaña política los candidatos habían puesto muy poco énfasis en lo internacional. Sí. Y algunos asesores de los candidatos decían, es que trae muy pocos votos el tema internacional. Si ahorita nos estás diciendo que 1 de cada 5 empleos en este país, nada más con comercio exterior, no digamos remesas u otras. Exacto, nada más. Entonces creo que estábamos en lo correcto. Y no nada más eso, sino que los trabajadores que laboran en empresas que exportan ganan una tercera parte más, es decir, 34% más que los trabajadores que laboran en empresas que no tienen esta actividad internacional. Entonces, y otro factor, el comercio exterior ha sido un generador de inversión en el país. La inversión es fundamental para la generación de empleos en México, tanto la inversión nacional o la inversión que proviene de fuera. Y 1 de cada 5 trabajadores que en este país está relacionado con empresas que reciben inversión extranjera. Que no necesariamente exportan. Sí, no necesariamente, pero una buena parte de las empresas que tienen inversión extranjera, por el mismo perfil de la empresa, tienen actividad exportadora. Y visto en sentido inverso, empresas mexicanas que requieran, sea créditos internacionales o importaciones o insumos de otros países para poder operar, me imagino que debe ser también muy alto. Es decir, si no tuviéramos esa apertura, esas empresas mexicanas no podrían funcionar. Exactamente. Es decir, conceptualmente yo me fui a los números, y me fui muy directo, pero conceptualmente comercio exterior tiene los siguientes beneficios así generales, ¿no? El primero, y lo atiendo porque acabas de mencionarlo, es para el productor. El productor, para ser competitivo, tiene que hacerse de los componentes o de los insumos que sean más baratos, los mejores, producidos de mayor calidad, de mejor calidad en el mundo. Entonces, el hecho de que nuestro país sea una economía abierta le permite al productor traerse los insumos y componentes más competitivos o comprarlos aquí. Ahora, en ese tema, para ir quitando la mitología que hay alrededor de esto, que es importante, se habla mucho de que muchos empresarios mexicanos, empresas mexicanas han sido desplazadas porque si antes producían hilo, pero ahora el hilo traído de China es muchísimo más barato, entonces han perdido mercado, han perdido incluso la empresa.
Entonces quiere decir que, digamos, quienes utilizan el producto secundario o el hilo como producto secundario se benefician de traerlo de China, pero quien producía hilo originalmente es desplazado del mercado. ¿Ha habido un desplazamiento importante del productor mexicano en estos últimos, que estamos hablando, 20 años? Sí. Pues mira, ha habido... Los llamamos perdedores, ganadores. Exacto, en esto. Yo creo que sí hay que decirlo así. O sea, la apertura comercial ha traído efectos, ha habido ganadores, ha habido también empresas que no han podido competir con la apertura. El gran reto, y aquí yo lo señalo, es como fundamental, es que el comercio exterior ha sido un motor, pero pudo haber generado, a pesar de los grandes impactos que ha tenido, un efecto mucho mayor en nuestro país, multiplicador de los beneficios. Se han movido, digamos, los negocios y los empleos de unos sectores a otros. Sí, ha habido ese movimiento, pero digamos, es una política pública, la política comercial. Esta política comercial tenía que venir acompañada, y ahí es el gran reto interno que tenemos, de una serie de medidas para fortalecer el mercado interno. Una política industrial Una política que hiciera más competitivos a nuestras empresas. Entonces hay una serie de tareas pendientes que se ha avanzado mucho en estos años, pero que sin embargo siguen habiendo las reformas que están tan nombradas que desafortunadamente no hemos podido sacar. La reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma educativa, que es esencial, ¿no? Energética, yo aquí hago un anuncio a Mexicanos Primero, ¿no? Que están trabajando y luchando mucho para que los recursos se vayan efectivamente a la educación y no a los sindicatos. Entonces hay una serie de tareas pendientes para generar mayor competencia en mercados clave, como son los de servicios de telecomunicaciones, energía, en fin, que hacen que no hayamos sido tan competitivos. En el proceso, volviendo a tu pregunta, sí ha habido desplazamientos. El reto ahora es cómo fortalecemos ese mercado interno y cómo en estos procesos que debemos de continuar, en mi opinión, siendo una economía abierta, podemos reubicar a aquellos que no están pudiéndose acomodar en este entorno de apertura. A ver, 3 o 4 temas que suelen estar en la mente de la gente cuando se habla de comercio exterior. Número 1, las exportaciones principales de México son de transnacionales, no de empresas mexicanas. ¿Es una verdad o no es una verdad? Sí, son unas cuantas, y esa es la situación a nivel mundial. La empresa mexicana no está, digamos, siendo el puntal en esto. Sí, salvo Pemex, quizá. Sí, yo quisiera regresarme un momento y para entonces hablar del reto, que es precisamente el que... Tú me decías, ¿cuáles son los beneficios en general? Sí. Entonces, uno es que los importadores se hacen de insumos más competitivos. Muy relacionado con esto está el consumidor, que nadie ve. Claro. Todos tenemos acceso a productos de mayor calidad y a mejor precio que antes, porque tenemos mayor competencia. Y ese es un principio básico de la economía. Entonces, el consumidor gana, el productor gana porque tiene la posibilidad de hacerse de mejores insumos, el exportador gana. Es el hecho de haber hecho tantos acuerdos comerciales, en México, como decías, es de los países que tiene más llaves de oro. Tratados de libre comercio tiene, 12 tratados de libre comercio, 17 acuerdos multilaterales, en fin, tenemos una red muy amplia de acuerdos comerciales. Ha hecho que lo que no se consume en el país, porque pues somos un país limitado en cuanto a consumidores, se pueda exportar. Y es decir, industrias, por ejemplo, la de automotriz, la que hace camiones o la que hace autos, 8 de cada 10 automóviles que se producen en el país van al exterior. Sí hay ciertas áreas del gobierno que tienen los conocimientos y que tienen la posibilidad de dar la capacitación a las empresas respecto a lo que se requiere para poder exportar. Hay instrumentos que también se deben de generar. Una de lo que sería ideal crear eventualmente es un portal en donde tengan acceso todas las empresas y donde ese portal tengan acceso a toda la información, tanto de qué papeles qué documentos tienen que llenar, cuál es el trato arancelario en ese país, qué requisitos, qué reglamentos técnicos o normas tienen que cumplir sus productos para poder ser comercializados,
quiénes son sus competidores en ese mercado. Ese portal desafortunadamente no existe todavía. Hay esfuerzos en el sector privado que se hacen, hay cierto desarrollo en ProMéxico, pero un portal integral abierto al público, a las empresas para que tengan toda esta información. Tipo que tú conozcas, no sé si los franceses o los italianos o los rusos tienen. Sí hay, es cuestión de hacer un análisis de qué es lo que existe. Interesante construir eso. Y construir construir las herramientas. Un factor importantísimo que se ha avanzado en esta administración del presidente Calderón es en la ventanilla única, por ejemplo, en el que en un solo sitio puede ir el exportador e importador a hacer todas las operaciones del comercio y ya no estar yendo a siete diferentes oficinas para hacer eso. Entonces, sí se ha hecho, se ha avanzado en ese sentido para que las pymes se puedan beneficiar del comercio exterior. La ventanilla única es una herramienta importantísima. Otra más es el hecho de que gran parte, México ya era un país que importaba casi todo por programas sectoriales. Es decir, teníamos programas, aunque el arancel aplicado a todo el mundo era más alto, si uno aplicaba ese programa, importaba prácticamente sin pagar arancel una serie de insumos. Con el programa de simplificación al comercio, y en donde se redujo el arancel promedio de México en unos años, empezó en el 2008 y en el 2013 termina, en donde el 63% de los productos industriales que México importa se importan ya libres de arancel, pues eso hace que las pymes puedan también acceder a esos insumos sin tener que aplicar esos programas sectoriales que eran muy complejos para administrar. Entonces, en fin, hay una serie de medidas que se han ido adoptando para que un mayor número de usuarios, ¿no? Se beneficie del comercio exterior. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, si te parece, y regresamos en esta conversación con Beatriz Leisegui sobre el comercio exterior de México. México es uno de los países con la mayor red de tratados de libre comercio en el mundo. Entre los más importantes se encuentran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que incluye a 27 naciones, y acuerdos similares alcanzados con un total de 43 países. En un momento en el que el mundo vive una crisis económica y financiera sin precedentes, existen sin duda riesgos importantes para la buena marcha del comercio internacional. El comercio internacional está bajo una enorme presión por la desaceleración tan importante en las principales economías del mundo, y por lo tanto hay un riesgo al proteccionismo. Las economías nacionales pueden caer en la tentación de cerrarse frente al comercio mundial para protegerse de los efectos de la crisis internacional, lo que de forma inmediata les puede favorecer, pero en el mediano y largo plazo se traduciría en un grave perjuicio para la economía mundial en su conjunto, por lo que de acuerdo con especialistas, el rumbo a seguir en aras de impulsar el comercio mundial es precisamente lograr más apertura de mercados, idealmente los más significativos. Y yo creo que este es un momento no solamente para hacer compromisos en G20 de no cerrar las fronteras, sino hacer un compromiso para abrirlas. Y si uno se pone a pensar a qué países podría incrementarse los flujos de exportaciones para que hagan una contribución al reequilibrio de la economía mundial, pues uno, tienen que ser grandes, y dos, tienen que estar relativamente cerrados. Y los que están grandes y cerrados son China, Rusia, India y Brasil, los BRICS. Entonces yo creo que la agenda comercial del mundo debería ser abramos a los BRICS. Al margen del beneficio que pueda representar para México la apertura de los mercados chino, indio, sudafricano, ruso o brasileño, nuestro país cuenta con una buena cantidad de tratados de libre comercio que le dan salida a sus exportaciones y le permiten obtener insumos a precios competitivos. El problema es que un inversionista no solo toma en cuenta si tienes un tratado o no, toma en cuenta la capacidad de tu fuerza productiva, la educación que tiene, la seguridad, la calidad de las instituciones, si hay corrupción o no hay corrupción. Y es ahí donde yo siento que el país flaquea. Lo que es un hecho, pues, es que en materia de comercio exterior, tanto el mundo en general como nuestro país en particular, harían bien en apostarle por un lado a la apertura de mercados y por el otro al aumento de su competitividad. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Regresamos en esta conversación con Beatriz Leisegui sobre comercio exterior. Y Beatriz, vamos a tomar algunos temas de los que
por lo menos en el imaginario colectivo, siempre están más calientes alrededor de esto. A ver qué tan cierta es esta aseveración de que México es muy buen alumno, se ha portado muy bien, pero hay otros alumnos en este mundo del comercio exterior que no se portan también como México, que a veces toman ventaja de nuestro país indebidamente. Estoy hablando, pues en tiempos recientes, Argentina, Brasil, ya con más tiempo del tema de China. Este tipo de situaciones son reales, se están comportando estos países con respecto a las reglas globalmente aceptadas. ¿Qué convendría hacer por parte de México? Sé que con, por ejemplo, Argentina, Brasil se tienen acuerdos de alcance intermedio en la materia comercial. No tenemos tratados de libre comercio, pero hay una serie de reglas que manejan esto. Pero de todos modos, de repente Brasil vio que en 10 años habían tenido por primera vez un déficit con México, impugnan el acuerdo. ¿Qué ocurre con este tipo de casos? ¿Cuál debería ser la actitud del nuevo gobierno? Acaba de estar el presidente electo en Brasil, decía vamos a restaurar la relación, mismo lo dijo en Argentina, pero más allá de una intención que me parece muy, muy positiva, ¿qué se puede lograr en lo concreto para que los sectores industriales, por ejemplo brasileño, argentino, pues ahora sí que no dicten prácticamente lo que debe ser una política que debe respetar el Estado? Claro. ¿Cómo ves ese tipo de problemática? Pues ciertamente las crisis económicas o los cambios a veces internos generan una serie de desconciertos internos y de medidas que pueden ser algunas contrarias, ¿no?, a las reglas pactadas a diferentes niveles. Digamos, todos nos regimos, casi toda la comunidad internacional, los países se rigen por las reglas multilaterales pactadas bajo la Organización Mundial de Comercio, y en otros casos, muchos otros países hemos decidido también negociar acuerdos bilaterales o acuerdos regionales para ir más allá de la liberalización pactada a nivel multilateral. Entonces, digamos, en estas crisis sí ha habido la adopción de medidas, y afortunadamente ha habido los organismos internacionales que se han encargado, la OMC, la OCDE, que se han encargado, la Organización Mundial de Comercio. En estos casos, por ejemplo, la OMC sí ha ido con los brasileños y decirles, señores, esto es indebido por A, B, C y D, o que es interesante, ¿o México ha acudido a esas instancias? Bueno, la primera instancia es el monitoreo, que es muy importante, en donde se ha seguido de cerca qué es lo que cada país ha hecho. De 2010 al 2011 se identificaron 340 medidas diferentes adoptadas por la comunidad internacional, digamos, contrarias o de tipo proteccionistas, contrarias a lo que se había pactado. Sin embargo, y este es un dato interesante, esas medidas adoptadas únicamente afectaron el 1% del comercio internacional. Es decir, entonces hay que dimensionar, ¿no? Es decir, sí parecen muchas, pero en realidad han afectado poco, y los organismos internacionales han hecho su papel importante de, digamos, ser fiscal de que los países se porten bien. Ahora, si no se portan bien, afortunadamente, tanto la Organización Mundial de Comercio como nuestros propios acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio tienen mecanismos más complejos y más sofisticados de solución de controversias. Otros que tenemos con otros países, en el caso de Brasil y de Argentina, no son tan sofisticados, pero tenemos mecanismos de solución de controversias en donde si un país incumple, se pueden, digamos, accionar. En el caso de México, México es de los principales usuarios del sistema de solución de controversias. Es decir, no es porque hayan incumplido tanto contra nosotros, sino también nos interesa ver cómo evoluciona, digamos, las reglas y la aplicación de las reglas en la Organización Mundial de Comercio. Ahora hemos sido, cuando se nos ha violado, hemos participado en estos casos, hemos ganado, digamos, en esta última administración, en el caso concreto de la Organización Mundial de Comercio, ganamos todos los casos que llevamos 6 casos. ¿Con quiénes o contra quiénes fueron principalmente los casos en esta administración? Fueron contra China 3, contra Estados Unidos los otros 3. Entonces, y en todos los ganamos. En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también hemos sido activos. En el caso del transporte de carga, que fue muy evidente, logramos. El atún también entró, ¿no? El atún fue bajo la Organización Mundial de Comercio, también se presentó bajo el tratado, pero ese no
se ha seguido activando, pero en fin, hemos sido muy activos y hemos ganado. En el caso de Argentina y Brasil, y que estamos bajo el marco de un acuerdo que negociamos bajo la Asociación Latinoamericana de Integración, la ADI, ahí está este acuerdo que tenemos, en donde se prevé, el acuerdo de complementación económica 55, se prevé que en materia de comercio de autos, estábamos totalmente libres. Ese es digamos, el acuerdo que teníamos. Brasil entra en un problema de su tipo de cambio, en fin. Noto que uno de los acentos que han puesto empresas, sobre todo de consultoría mundial, es en la cuestión de que México tiene demasiado concentrado su comercio, sobre todo con Estados Unidos, no nada más Estados Unidos, Canadá, pero sobre todo Estados Unidos. Y que entonces los vaivenes económicos o el comportamiento económico de Estados Unidos siempre va a determinar el nivel de crecimiento de México. ¿Qué realmente sería, digamos, eficaz en esta materia? Yo hoy vengo oyendo el tema de diversificación hace no sé cuántos años, no solo en lo comercial, también en relaciones políticas, por cierto, de que deberíamos de ampliar más el margen de maniobra de México en lo político, en lo cultural también. Pero en materia comercial concretamente, ¿cómo logra uno que el empresario mexicano tenga más penetración en mercados no tradicionales, o sea, en mercados no norteamericanos, mercados 3 o 4 europeos, donde más o menos hay alguna fuerza? ¿Cómo logramos eso? Sí, es una pregunta interesante. El tema de diversificar no es por voluntad, digamos, no es por voluntad. El gobierno puede hacer su parte y, digamos, lo pendiente para hacer en el tema de diversificación, en mi opinión, es que la gran mayoría de los tratados de libre comercio que México tiene ha sido con países desarrollados. Y esa ha sido, digamos, eso fue lo que hicimos, ¿no? Fue Europa, Japón, Estados Unidos, ¿no? Centroamérica, Canadá. Sí tenemos una colección, pero digamos nuestro enfoque fue en los países ricos, sí, en los países desarrollados. Pensando en que son los que nos pueden comprar más también. Exacto, pero el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Hoy en día, el 50% de lo que se compra en el mundo es de los países emergentes. Y México tiene pendiente, digamos, negociar con esos países emergentes acuerdos BRICS, comerciales. ¿No? Exacto. Entonces México no tiene acuerdos ni con Rusia, ni con China, ni con India, ni con Brasil, ¿no? Ni con Sudáfrica, ni con las CES. Entonces, digamos, lo que podría hacer el gobierno, y volviendo, por ejemplo, al tema de Brasil, lo que sucedió fue por no tener un acuerdo más amplio con Brasil. Si México hubiera seguido con el proyecto de hacer un acuerdo comercial amplio con Brasil, como se tenía en esta administración, y se trabajó muy duro para tratar de lograrlo. Bueno, o tratar de iniciar negociaciones, más que nada. Pues entonces es más difícil, digamos. Pero ahí hubo oposición de ambos lados, en Brasil y en México. Más bien fue interna. Más bien Aquí en este caso, en su momento, Brasil consideró que estaba más listo, y México hubo más dudas, ¿no? Precisamente por medidas o por cuestiones de proteccionismo que han los empresarios enfrentado en Brasil. Pero si enfrentan eso, la mejor manera de hacerlo es acordar las reglas. Y entonces, si hubiera sido un acuerdo amplio que abarcara muchos sectores, hubiera sido muy difícil para Brasil salirse del acuerdo, porque implicaba afectar a los demás sectores parte del acuerdo. Correcto. Entonces, lo que habría que hacer, digamos, y volviendo a tu pregunta, diversificar, es profundizar nuestra relación comercial, hacer acuerdos, de ser posible, con países con los que no tenemos esos acuerdos. Ahora, la otra parte es los empresarios, dónde deciden establecer sus operaciones. Muchas veces es una cuestión regional. Entonces deciden que desde Europa, producen en Europa y surten a ese mercado regional. Entonces no necesariamente quiere decir que por más que México haga o abra acuerdos, va a lograr esa diversificación, porque estamos al lado de la economía más importante del mundo. Entonces, debemos de buscar seguir vendiéndoles mucho a Norteamérica. Sin embargo, sí hay ciertas medidas, como el de profundizar nuestra relación comercial con países emergentes, donde podría haber eso. Después, el poder asesorar también a las empresas, ¿no?
tener mayor capacitación, mayor financiamiento. Hay una serie de temas de por qué no hemos mirado hacia otros mercados. Ni siquiera al centroamericano, ni siquiera a la América Latina le vendemos lo que le tenemos que vender y tenemos el mismo idioma, somos vecinos, la misma idiosincrasia, tenemos tratados y no lo hemos hecho. Entonces, tenemos... ¿Cómo motivar a que el empresario voltee la vista a otros mercados no tradicionales? Es complicado. Sí, digo, porque el mercado americano es muy atractivo, pero ya aprendimos que no podemos tener todo, digamos, todos los huevos en esa canasta. Tenemos que ligarnos a mercados que no están tan relacionados con la economía americana. Entonces, por eso la importancia de buscar mercados o sea, opciones con mercados como Corea, por ejemplo, o como la India, o como ahora el acuerdo que se está negociando importantísimo, ¿no? Para acercarnos más el Transpacífico, la Asociación TPP, Estratégica Transpacífica, para, digamos, poder acercarnos a los mercados de mayor dinamismo, que en este momento son en el Pacífico. Con Asia, primera región, y en segundo lugar América Latina. Correcto. Entonces, estamos muy bien posicionados realmente. Exacto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte después de esta, digamos, imagen tan positiva que dejas y regresamos en un minuto. Cuando de comercio exterior de México se trata, un punto en el que suelen encontrarse coincidencias entre los especialistas es en la necesidad que nuestro país tiene de diversificar el destino de sus exportaciones. Yo creo que hay que seguir sacando ventaja, que Estados Unidos es nuestro vecino y nuestro principal socio comercial, pero eso no significa que no le vendamos al resto del mundo. Entonces yo creo que debemos de ampliar mercados y diversificar nuestro portafolio de clientes. México tiene que empujar más, entrar al mercado asiático en China, Japón, Singapur, Indonesia, Corea del Sur. Me parece que eso es muy relevante. Frente a este escenario, México tiene la ventaja de que cuenta ya con instrumentos multilaterales de complementación económica que pueden muy bien servir de plataforma de lanzamiento para una mayor diversificación comercial. Con tanto tratado, lo que se buscaba efectivamente era que el comercio se expandiera, obviamente. Pero había un objetivo que era todavía más importante, que era atraer inversión extranjera directa, con la idea de venderle a los inversionistas un escenario en el que México es una plataforma de exportación a cualquier lugar del mundo, básicamente. Estados Unidos tenemos tratado, Japón tenemos tratado, Unión Europea tenemos tratado. Es decir, los mercados principales están cubiertos. El marco está dado, los instrumentos jurídicos internacionales existen y lo único que al parecer hace falta es un conjunto de reformas estructurales internas y la voluntad política de la economía y la planta productiva mexicanas para lanzarse, ahora sí, a la conquista de los mercados del mundo. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Beatriz, hemos cubierto mucha cancha, creo, en estos primeros segmentos del programa y me gustaría mucho que nos concentráramos ahora en tus propuestas al nuevo gobierno. Pocas personas en este país conocen también los problemas reales que ocurren ahí detrás de la acción de gobierno, de la acción de los empresarios, para poder tener un comercio exterior mucho más exitoso, más vigoroso, que sea una palanca de desarrollo más fuerte, de crecimiento. Bien que mal hemos estado creciendo, cuando nos va bien en este sexenio al 4% por ahí, y vemos otros países como Colombia que están creciendo al 8%, o Perú que está creciendo al 8, 9%, sin tener un comercio exterior tan vigoroso como el que tenemos nosotros. ¿Qué deberíamos de hacer, ahora sí, dando propuestas muy concretas al nuevo gobierno? En los próximos años, ¿qué retos se vienen y qué cosas hay que levantar? Sí, pues mira, yo creo que el reto más importante en el comercio exterior es y estar vinculado con dos pistas, digamos. Ha sido muy positivo el que México haya abierto su economía y como indiqué al principio del programa, ha sido el motor principal de nuestro crecimiento económico. Sin embargo, podría dar mucho más. Podríamos tener un efecto multiplicador mucho mayor en el país, generar más empleos, crecer más, si atendemos de manera simultánea la otra cancha, que es nuestra cancha, la del país. La interna. La interna. Y esto tiene que ver con el incrementar nuestra competitividad. Y en ese sentido
hay una serie de áreas de oportunidad importantísimas que ya aquí hemos mencionado, laboral, por ejemplo. Es decir, dar flexibilidad al mercado laboral, concentrarnos en tener una calidad educativa a nivel mundial, el unir el tema de la investigación y la innovación con la actividad productiva, el mejorar nuestra infraestructura, continuar invirtiendo fuertemente en nuestra infraestructura. Es decir, tenemos que mejorar el campo interno porque nuestra competitividad al exterior... tenemos lastres que son privilegio nuestro, realmente quitarlos. Exacto. No es una cuestión internacional ni como tener una mejor, más ágil agenda laboral, por ejemplo. Hablabas de lo educativo, que es de largo plazo, pero también hay que hacerlo. Bueno, pero digo, hay varios temas internos que se tienen que atender ya, que se han venido atendiendo, pero se tienen que atender con mayor velocidad para que podamos, digamos, tener mayor impacto. Y esto está vinculado con un nuevo tema, que a mí me interesa mucho aquí comentar, que es un reto externo que en la administración del presidente Calderón no estuvo tan presente. Es un nuevo fenómeno que se está analizando por especialistas, por funcionarios, por organismos internacionales hace relativamente poco, que tiene que ver con la transformación del comercio en este siglo. El 50% de lo que se exporta en este siglo ya no son bienes finales, son bienes intermedios. Y la tendencia es mayor en los países emergentes, como México, como Brasil, como la India. 75% de lo que exportamos son insumos o bienes intermedios. Ya no bienes terminados. Ya no bienes terminados. Es decir, ya no hay el concepto de que el producto es de Japón o de México o de Estados Unidos. Hoy en día, el nuevo contexto del comercio internacional es que los productos están hechos en el mundo. Ese es el concepto. A través de cadenas globales de valor. Es decir, ya no son cadenas a nivel nacional, son cadenas globales de valor. Entonces, ¿cómo está México en esas cadenas globales de valor? Mejorar nuestra situación en esas cadenas globales de valor es el gran reto del comercio exterior. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Estamos bien posicionados? Y ha habido análisis, no hay tantos, no hay, digamos, pero de análisis que se han hecho de fuera, curiosamente. Uno muy interesante que recientemente hizo la Unión, lleva 3 años haciéndolo, acaban en abril de dar a conocer los resultados. Fue todo un análisis de todos los países de la Unión Europea y 3 economías más. Hicieron una matriz de insumo-producto en donde identificaron cómo se producen los productos. O sea, un celular, una televisión que proviene de China muchas veces, un iPad, ¿cuánto valor le dio China a ese producto? ¿Cuánto valor le dio Japón? ¿Cuánto valor a Europa? Todos los que intervinieron en el proceso de producir el bien. ¿Y por qué es eso? ¿Ya no tiene caso que un país produzca completo un iPad, por ejemplo? Porque es más, el tema es cómo logras producir de manera más competitiva a menor costo para los consumidores. Ese es el concepto, que viene con la revolución del Internet. O sea, el Internet hizo los medios de comunicación y está asociado años 90, donde entra el Internet, el que los países dicen, ya no necesito producir aquí localmente, ya voy a buscar otros lugares para producir, tengo los medios de comunicación para comunicarme efectivamente, entonces voy a buscar los mejores lugares donde vengan los mejores recursos naturales, mejor precio de mano de obra, y entonces en ese país produzco esto, en el otro país produzco lo otro, y entonces han integrado en un número de países toda su cadena de producción. Entonces eso es lo que ha pasado. Ser parte de esa gran cadena mundial es donde México tiene que estar. Exacto. ¿Y cuánto de lo que México exporta proviene de México? Es decir, fueron insumos que se produjeron en México. ¿Qué valor tienen esos insumos? Posiblemente fueron ensamblados. Fue ensamblado, no es lo mismo ensamblar que agregar valor, que eso es lo que tenemos como gran reto. Digo, hemos agregado valor, pero en realidad un estudio que hizo la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, que es un análisis muy interesante de lo que exporta México, 30% de lo que exportamos se añade, el valor tiene que ver con lo que se añade en México, que es bajo.
O sea, podríamos añadir más valor en nuestro país. Entonces, otro fenómeno de medición es qué tan lejos estamos, digamos, de la distancia. Si uno está más cerca del mercado final, se considera que no le está agregando tanto valor. Si está uno más lejos en la cadena productiva, es donde hay más valor, es donde está la tecnología, la innovación. Los primeros insumos, las primeras etapas de la producción son las que más valor tienen, las finales no tanto. Pensaría uno que la minería tiene más, digamos, participación en el valor que la metalurgia, en este caso. Sí. ¿Es el caso? Bueno, depende de la industria, es el caso, pero digamos, entender todo este fenómeno es importantísimo. Sí, y esto me lleva a una reflexión, a una preocupación. Si tenemos, obviamente, en un mercado integrado mundialmente de esta forma, sí, donde los productos se van terminando en una cadena internacional, se van refinando y terminando, ¿qué pasa con nuestra infraestructura? Estamos a la altura en materia de puertos, necesitas muchísima transportación. Si claro, una parte del iPad del que hablabas se produce en México, pero tiene que ir a China y de regreso, en fin, toda la parte de fletes, de transporte, etcétera. ¿Cómo andamos una potencia que somos la 11 del mundo, decíamos, sí, en materia exportadora? ¿Cómo estamos en nuestra capacidad de instalada en cuanto a infraestructura portuaria, en cuanto a cruces fronterizos, ferrocarriles? Mira, podríamos hacer más, pero de análisis interesantes que han hecho consultoras han identificado que México no está tan mal en infraestructura, es decir, comparado con los BRICS, ¿no? Que han hecho este parámetro. Es por eso que México ha traído fuertes flujos de inversión en fechas recientes. Es decir, les hemos ido ganando a los rusos, de los exacto, indios. Es decir, estamos en un momento coyuntural muy importante que hay que aprovechar. Tenemos una mano de obra joven, es decir, tenemos la ventana demográfica importantísima. Nuestros costos han bajado en comparación con China también, de tener una diferencia de 238% de diferencia de mano de obra, hoy en día es nada más de 14%. Ha subido el costo de la mano de obra en China. Ha subido, exacto. Entonces, digamos, somos competitivos ahí. Estamos cerca de mercados estratégicos, es decir, entonces estamos cerca de América del Norte, estamos cerca de América Latina. Entonces, ha habido como un cambio también de querer producir más cerca, con los costos de transporte y con los costos de energía. Entonces, estamos en un momento en donde México debe de aprovechar y poder, digamos, vencer esos obstáculos que tenemos. Digamos, tenemos buena infraestructura, pero podríamos tener mucho mejor. Entonces, ese es el tema. Para mí, uno de los temas es entender qué está pasando con el comercio, con las cadenas globales de valor, medir las importaciones como algo positivo, porque normalmente, tenemos balance, ¿cómo está la balanza comercial con tal país? ¿Cuánto importamos de China? La verdad es que lo que importamos de China, que es muy poco, realmente proviene de China. Es decir, se ha hecho el análisis, por ejemplo, del iPhone. ¿Cuánto se hizo un análisis concreto? 1.500 millones de dólares importó China, por ejemplo, a Estados Unidos. Hizo un análisis cuánto de ese valor realmente era China, era 4% de ese valor. Entonces, entender quiénes son tus competidores. Realmente igual no son los chinos, son otros países. ¿Qué tiene que hacer México para estar a la altura de esos otros países? Muy bien, pues sí, es un paradigma realmente bien distinto, tenemos que entenderlo y quizá dedicamos los últimos minutos del programa, si te parece, para entenderlo con cuidado, porque creo que tú eres la primera persona que acerta en esto. Así que regresamos con Beatriz Leichy después de este pequeño corte. En 1995, y como producto de los procesos de negociación iniciados con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, o GATT, en 1947, nació la Organización Mundial de Comercio, con la principal función de administrar los acuerdos comerciales firmados por sus miembros y arbitrar en diferendos relacionados con dichos acuerdos. La organización, que tiene su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza, es también un foro multilateral de discusión y negociación en materia comercial y desde 2005 es dirigida por el francés Pascal Lamy. Regresamos a esta conversación con Beatriz Leichy, quien ha planteado algo que realmente se ha leído poco en México. Es un tema, creo que novedoso, que creo que sí merece realmente airearlo mucho más, de cómo hoy día ya la competencia internacional está cambiando en sus patrones radicalmente.
Ya no es una cuestión de balanzas comerciales tradicionales como las estudiamos en la escuela, sino una cuestión muchísimo más compleja donde en el mismo producto o servicio, incluso financiero, por ejemplo, como se ha visto, intervienen muchos más actores que no solamente una nación. Cuando ve uno que está hecho en China o está hecho en tal sitio, es parcialmente correcto eso. En muchos productos, de hecho, ya están haciendo una distinción de ensamblado en tal sitio, manufacturado en tal otro, producido en tal más. De manera que esto pues sí presenta un reto muy muy grande, pero anticipando esto que estás viendo que es el futuro realmente que está llegándonos, ¿qué tipo de planteamientos harías a las nuevas autoridades de la Secretaría de Economía, de mismo Hacienda, de México que están por entrar en funciones? Sí. A los diputados, senadores, sí. A lo mejor también. Pues, digamos, el planteamiento es en lo interno, nuevamente, que hay que hacer la tarea. Cada vez se vuelve más importante la agenda interna para efectos del comercio exterior. Si uno ve la agenda de APEC, si uno ve la agenda ahora de los nuevos acuerdos negociados, mucho tiene que ver con lo que cada país está haciendo a nivel interno, porque esas son las barreras que prevalecen. Ya los aranceles ya no son importantes, ya casi el mundo ya se ha liberalizado. Lo que prevalece es los obstáculos internos y cómo conectas a los países mejor, cómo conectas sus carreteras, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, cómo conectas toda nuestra frontera mejor, ¿no? O sea, cómo mejoras los sistemas de transporte. Entonces está esa agenda interna, muy, muy, muy importante. Pero por ejemplo, ahí, perdón que te interrumpa, ahí sí la acción de gobierno es fundamental para que oriente su inversión, la inversión pública, a puertos o aeropuertos o cruces fronterizos. Así es. Es una cuestión, si es tan vital, si uno de cada 5 empleos y 2 puntos de cada 4 del PIB están relacionados con esto, es una cuestión estratégica para el país. Fundamental. O sea, igual que el país invierte en seguridad y en salud, tiene que invertir en estas cosas porque si no la vida económica del país no puede funcionar. Así es. Ahora, en la agenda externa, es decir, la agenda de comercio exterior, yo diría que lo que habría que seguir haciendo es, uno, profundizando la relación comercial con nuestros actuales socios. Y ahí hay mucho campo de mejora, y sobre todo en el tema de América del Norte. Es necesario en América del Norte atender el tema de la frontera, que tengamos realmente una frontera del siglo XXI. Ese es vital, esa es nuestra única ventaja comparativa que tenemos en América del Norte y no funciona como debe funcionar, no se ha invertido lo que se debe estar invirtiendo. Ha habido grandes avances, no quisiera decir que no, pero nos hemos tardado. Ha habido avances, pero no grandes avances. No grandes. La verdad que no. Tiene razón, hay que mesurarlo. Ha habido avances. Creo que desde que se firmó el TLC a la fecha se han incrementado 3 puertos tiene razón. Ha habido grandes avances en el sentido de que no había. Es decir, por 10 años no hubo una construcción de un solo puente. Sí, ahora ya se construyeron. 3 a lo largo de 20 años. No, bueno, 3 en 10 años ya se está construyendo. 100 años no había habido un cruce de ferroviario, ya se está construyendo uno, ya va otro. Es decir, grandes porque no se había hecho nada en el pasado. Sí. Pero hay tanto que hacer en ese tema. Sí está muy por debajo de las necesidades. Entonces, muy por debajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es profundizar la relación comercial con nuestros principales socios. Con Estados Unidos claramente es el tema de la frontera. Los corredores NAFTA famosos que se habló. Exacto, conectar, de nada sirve que México haga su infraestructura si del otro lado no hay cómo conectarla. No, por supuesto. De nada sirve, digamos, que no tengamos los medios no podamos transportar nuestras mercancías con la libertad que deberíamos. O sea, nuestros servicios todavía están muy, digamos, acotados, muy cerrados a la competencia, los servicios marítimos, los servicios, todavía no existe, digamos, el cabotaje está prohibida, la inversión extranjera. Los servicios básicos todavía, los cielos abiertos no existen, es decir, los servicios están todavía muy acotados. Entonces, hay mucho espacio de mejora. Hay un gran tema que es todo el tema de los requisitos que tienen que cumplir todos los productos, lo que se llama cooperación regulatoria. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que las reglas que tienen que seguir los reglamentos que tienen que seguir nuestros productos sean iguales o sean equivalentes, se reconozca la equivalencia, que no tengan que pasar por 2 o 3 procesos de certificación? Entonces hay una agenda ahí de profundización con América del Norte y con nuestros socios de América Latina con los que tenemos ya acuerdos comerciales. Se está haciendo en la Alianza del Pacífico, que es una iniciativa muy interesante,
entre Chile, Colombia, Perú y México para profundizar nuestra relación. Es decir, es ir más allá de la agenda tradicional de los tratados de libre comercio. Y algo que quisiera yo que dedicamos estos últimos minutos es en lo siguiente: ¿qué papel realmente corresponde a gobiernos y qué papel corresponde, déjame decirlo así, a organizaciones empresariales, pero ya con una mirada más allá de lo gremial? Históricamente las organizaciones incluso se parecen mucho a las laborales, ¿no? Son como el sindicato de empresarios. Entonces están ahí para defender tal asunto frente al gobierno. Pero no los veo yo como tratando de hacer una ingeniería más sofisticada para que al empresario, sobre todo mediano y pequeño, le resulten estas cúpulas empresariales un trampolín para poder entender estos fenómenos que estás planteando y cómo sortearlos. Así es. O incluso apretar así a los gobiernos para que, por ejemplo, en el tema de infraestructura haya un cambio radical de posición. Yo creo que, digamos, ha habido tradicionalmente ciertas instancias de diálogo y de construcción de acuerdos con el sector privado a través de las cúpulas empresariales y que ha funcionado, digamos, durante los años que los tratados se han negociado, pues ha sido una manera para facilitar la comunicación. Sin embargo, es posible generar nuevos espacios y nuevas formas para construir los acuerdos. Ya tenemos una sociedad muy compleja en donde la construcción de los acuerdos son más difíciles y hay más actores. Estamos en una democracia, por ejemplo, en el Senado de la República es fundamental para lograr que todos estos acuerdos internacionales prosperen. Entonces, buscar esquemas nuevos de interlocución en donde el Senado, desde el principio, en todas las iniciativas, tenga una participación mucho más activa, haga suyos los proyectos, en donde haya más actores, no nada más las cúpulas, sino que, digamos, otras cámaras que no necesariamente siempre están representadas, la academia, en fin, los medios, armar estructuras diferentes y que esas estructuras se comuniquen mejor también, porque eso nos ha faltado, con nuestros interlocutores afuera. Es decir, si hay un empresariado que pueda llevar las iniciativas con fuerza, con sus contrapartes del otro país, y que las dos cierran la pinza para que los empresarios presenten a los gobiernos las propuestas y las soluciones, eso es mucho más efectivo que un gobierno a gobierno tratando de empujar los temas y resolverlos. Entonces, no nada más hay una cuestión de reto para la siguiente administración desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista qué se debe hacer en esos acuerdos, sino desde el punto de vista procesal, cómo hacer las cosas diferentes para que pueda tener mayor efectividad el gobierno en lograr iniciativas concretas. Ha sido muy complicado mover esa agenda. Muy bien, entiendo que terminaste un libro hace poco que me gustaría que quizá mes y medio, cuando tú lo permitas, haríamos un programa quizá especial sobre esto. Muchas gracias. El libro, ¿cómo se llama el libro? Perdón. Reflexiones sobre la política comercial internacional de México. Pues creo que es muy, muy importante que podamos hacer ese recuento de tu libro y ver ya, digamos, cuál es la ruta crítica que debe seguir el próximo gobierno de la República. Creo que este es un tema central, definitivamente. México, como tantas veces se ha dicho, es una gran potencia comercial en el mundo y requerimos entonces tener que se acerquen, digamos, los diferentes elementos como la infraestructura, lo que acabas de comentar, las cúpulas empresariales, etcétera. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en esta conversación con Beatriz Leicey. Vamos a dedicar este segmento de conclusiones, Beatriz, a ver cuáles, tu juicio, serían los cambios esenciales que México estaría requiriendo para consolidarse como potencia. Creo que es ya una potencia muy importante en materia comercial, pero digamos para que se convierta en un factor de desarrollo que también, como decías tú varias veces, y me parece muy importante, pegue en lo interno, que haya mayor prosperidad en el campo mexicano, que tengamos, no sé, un mundo no tan separado entre las regiones económicas del país, ¿no? Que tengamos zonas de franco subdesarrollo, franco
alto desarrollo en el país. ¿Cuáles serían los elementos a tu juicio centrales en estos pocos minutos que nos quedan? Sí, como he venido diciendo, yo creo que el elemento central es poder empatar esas dos canchas, ¿no? La cancha internacional y la cancha interna, y que se complementen perfectamente bien para que seamos más competitivos. El nombre del juego es cómo ser más competitivos. Y digamos, esa es la tarea interna. La que toca hacia afuera, que es la que le va a tocar a la Secretaría de Economía hacer en materia de comercio exterior, es el continuar impulsando la profundización de su relación comercial con sus socios existentes, el integrar zonas regionales más amplias, es decir, el mundo se está integrando cada vez más para competir mejor. Y la verdad es que tenemos una tarea pendiente de mayor integración regional en América Latina. Sobre todo América Latina. América Latina, el 20% de nuestro comercio es intrarregional entre nosotros mismos, cuando el 70% o más en Europa es intrarregional. Entonces, el gran reto es ese. México tiene el Tratado de Libre Comercio, bueno, está por entrar en vigor, bueno, entró en vigor con un par de países, está por entrar de manera completa en un par de meses más, el TLC único con Centroamérica. Sí, muy importante. Sí. Muy importante, porque ahí se lograron poner de acuerdo los países en una serie de reglas y comunicar los acuerdos previos que teníamos, porque antes éramos socios todos, pero no podíamos usar los insumos entre nosotros mismos. Entonces es Centroamérica, integrarnos más, unir el esfuerzo de Alianza del Pacífico con el de Centroamérica, y ya ahí, nada más, de ahí estamos 9 países de los del Arco Pacífico, que era otra iniciativa de 11 países que estábamos tratando de impulsar. Entonces, América Latina, mayor integración regional. América del Norte, mejorar la competitividad, atender de manera más agresiva la agenda de competitividad. Asia, pues la iniciativa más clara ahora, darle continuidad al TPP, que pues, va a acercarnos más. Ahí no está China. China es importantísimo, tenemos que tener una agenda estratégica amplia con China, que no nada más involucre lo económico, sino lo político, lo cultural, todo lo que va a hacer que funcione nuestra relación. Y Europa, pues tenemos ya todo el marco institucional, es cómo podemos venderle más a los europeos y cómo podemos crear esquemas de cooperación que existen y que han funcionado muy bien para que más empresas puedan estar presentes en ese mercado. Pues muy bien, así hiciste el recorrido del Mapamundi de manera muy puntual, pero creo que exactamente ahí están los referentes que tenemos que tomar, y con tu experiencia, tu conocimiento en esta materia, pues qué mejor. Muchas Beatriz, gracias. muchísimas gracias de veras por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Y ojalá que cuando ya tengas el libro listo puedas venir a presentarlo aquí. Me va a dar mucho gusto poder hacerlo. Gracias. Gracias por tu Pues muchas gracias a todo el auditorio. Espero que haya sido de su interés esta conversación con Beatriz Lacey sobre el comercio exterior mundial.